es Hernando Murillo Gómez. Soy profesor acá de posgrado de la Universidad ICESI en informática organizacional, en calidad, he sido profesor del MBA y mi primera carrera fue ingeniería industrial. Después me gradué como psicólogo, tengo una maestría en administración, otra en ciencias políticas y tengo un doctorado en administración con énfasis en gestión humana. Y muchas, certificaciones en muchos campos de la parte de mercadeo, la parte de ingeniería, en calidad. Estudié con la Hyundai del Japón y con otras organizaciones, que fueron pioneras en este proceso, de tecnificación de las organizaciones. Yo diría que la que más influyó, trabajé en qué compañías, trabajé en Nacional de Curtidos de Pereira, fue de las primeras compañías donde trabajé como jefe de ingeniería. Trabajé en Celanese, en los laboratorios de química, trabajé en Alumina, lo que antes era Alumina Alcan, fui jefe de planeación, trabajé en Industria Colombiana de Llantas y ahí tuve una gerencia internacional para todo el grupo andino en la parte de mercadeo. O sea, me tocó todo ese proceso de evolución desde compañías que empezaron la tecnificación, desde, más o menos a finales de los 70, llegando a los 80, compañías como Nacional de Curtidos, que era la segunda compañía de la industria del cuero, la segunda en el país en importancia. Pero pues ahí no había nada de tecnología. La tecnología de producción, por ejemplo, cuando llegó la tecnología de producción para, la transformación del cuero, fue muy interesante porque aquí se trabajaba el cuero de una manera muy manual, muy artesanal. Cuando llega esa tecnología, pero la parte industrial fue excelente porque la empresa empezó a competir ya a nivel nacional e internacional con la tecnología que se trajo de Italia. Pero en la parte, de sistemas de información, nada, eso no había absolutamente nada. ¿Por qué razón? Porque cuando yo estaba en la universidad estudiando ingeniería industrial, nosotros trabajábamos con programas, pero ustedes no lo conocieron, Fortran, RPG, una cantidad de programas que eran casi el lenguaje de máquina. Entonces, ¿qué hacía uno? Escribía los programas, los transcribía después a unas tarjetas perforadas, eso le llevaba a unas lectoras, y esas lectoras le entregaban a uno unas sábanas impresionantes que uno tenía que interpretar. O sea, no había esa amabilidad de los sistemas. Entonces, eso se quedaba ya en la universidad como una materia que uno tenía que llamaba sistemas, ¿verdad? Entonces, cuando uno llegaba a las empresas, eso no lo encontraba en las empresas. Era algo completamente académico. ¿Dónde lo vine a encontrar? De Pereira me vine acá porque Nacional de Curtidos era en Pereira, me vine a una empresa acá, Alumina, como jefe de planeación. Y ahí encontré el primer departamento de sistemas. Y era una sola persona. Y había una máquina Burroughs, ¿ya? De las primeras que llegaron, pero era una cosa lenta. Y entonces, una anécdota que recuerdo allá, cuando me compré esa máquina, era que la persona que estaba allá, todo el mundo le creía que como era el de sistemas, era el que sabía, el que más sabía. Cuando empezaban a aparecer errores en producción, errores en ventas, errores en contabilidad, y entonces decían que eso era un problema de las áreas. Hasta que alguien le dio por investigar y se fue a sistemas, y a él se le descuadraba todo y le encontraron una tarjetilla que llamaba errores por encontrar. Y errores por encontrar era cuando a él se le descuadraba algo, lo llevaba a esa tarjetita y se lo cargaba a cualquier departamento. Entonces fue un desastre impresionante. ¿Ya? Entonces Alumina fue la primera donde la vi. Cuando ya llegué a Industria Colombiana de Llantas, que fue por allá por los 90, ya esta compañía era una compañía, de las más importantes del país. Había tres: Llantas, Uniroyal, Goodyear, que se repartían en el mercado. Yo entré a Uniroyal y era una compañía de avanzada, una compañía de tremenda avanzada y de las más importantes del país. En esta compañía sí había tecnología actualizada. Entonces ya los sistemas existían ahí y un requisito fundamental, por ejemplo, era que toda la gente tenía que manejar Office. Ya estaban los sistemas, entonces todo se hacía en Office, o sea, todo el mundo tenía que manejar PowerPoint, manejar Word, manejar Excel. Y cuando por allá a comienzos de los finales de los 80, el 88, 89, 90, llegó a Colombia, traída por un grupo que se llamaba la Corporación Calidad, de la cual hacía parte Industria Colombiana de Llantas, la Hyundai del Japón. Entonces 7 compañías aquí se metieron a ese programa con la Hyundai del Japón, con la Sociedad de Investigadores y Científicos Japoneses. Yo fui parte de ese grupo, de esas empresas. Entonces nos capacitamos con los japoneses, pero con Ichiro Miyauchi, con Kaoru Chikawa, con todos tipos estudiamos, y ellos sí nos mostraron a través de lo que llamó el modelo de TQC, Total Quality Control, la importancia de la tecnología, ¿cierto?
y los sistemas de información ágiles que respondieran a esas nuevas directrices de la calidad total. Entonces entramos a la calidad total, fue muy interesante, pero después llegó la reingeniería. Entonces cuando llega la reingeniería se hace absolutamente indispensable entrar a los sistemas de información. Entonces esta compañía siempre estuvo actualizada, digamos, en esos procesos. Entonces nos tocó, digamos, en todas las áreas, producción, mercadeo, compra. Todo el mundo tenía que manejar los sistemas de información. Entonces se iban actualizando en la medida que iban apareciendo nuevos software, por ejemplo, y no había resistencia. O sea, ya se sabía que era absolutamente indispensable entrar a unos sistemas de información que respondieran a la demanda que iba planteando la economía global. Entonces ya había que tomar decisiones en tiempo real. Eso implicó reestructuraciones en las empresas muy fuertes, salidas de personal, cambios en las estructuras y prescindir muchas veces de personas que no eran capaces de entrar a esas nuevas formas de producción, ¿ya? Entonces digamos que esa es la historia. Ya hoy en día como consultor, yo soy consultor de muchas compañías. Por ejemplo, he trabajado con Propal, con Goodyear, con Cartón Colombia, acabo de terminar con Carvajal un programa, tengo varias empresas que estoy haciendo, trabajando con modelos que requieren necesariamente sistemas de información, con el Balance Scorecard, que es planeación estratégica con indicadores de gestión. Eso requiere sistemas de información actualizados. ¿Por qué se busca con eso? Que las personas tomen decisiones en tiempo real. Y si no tienen la información a tiempo, no pueden tomar las decisiones, ¿ya? O sea que si ha habido un cambio, sí puedo hablar del cambio. Se puede hablar del cambio desde compañías que trabajaron prácticamente con la mano, ¿cierto? Con tecnología, pero antigua, hasta compañías que ya trabajan con sistemas de información supremamente actualizados y con un concepto sistémico, ya no funcional de la organización, sino un concepto sistémico. Antes las compañías, pues cada departamento funcionaba aparte. O sea, estaba producción, estaba venta, estaba mercadeo, estaba finanzas, gestión humana, y cada uno trabajaba por sus objetivos. Cuando llegan los modelos, por ejemplo, de la reingeniería, lo importante son los procesos, y se empieza a trabajar por proceso. Se unifica la información, nacen, digamos, el SAP, el ERP, todas esas cosas que le permiten, digamos, acceder a información en tiempo real, información unificada. Entonces, todo el mundo tiene que estar en ese juego. ¿Qué más me quieren preguntar? ¿Cómo eran las relaciones con el exterior? Era muy lenta, o sea, con el exterior eran muy lentas porque el medio, por ejemplo, era el teléfono o era el fax, teléfono o fax. Entonces muchas decisiones se tardaban demasiado. ¿Por qué razón? Porque requería aprobaciones, requería revisiones, requería auditorías, ¿ya? Y no se podía hacer en tiempo real. Cuando ya aparece, por ejemplo, las teleconferencias y los sistemas de información que tenemos hoy en día, todo se hace en tiempo real y es mucho más, entonces la comunicación con el exterior es mucho más fácil. Claro. Entonces esperar un fax, esperar un telegrama, a usted no les tocó la época de los telegramas, ¿Cómo o el era teléfono, ¿cierto? ¿Cómo era eso? El telegrama era el que era táctil, te mandaba información, ¿cierto? El telegrama, entonces te mandaba información a través de cables. Entonces una serie de sonidos indicaba una palabra, se copiaba en otro sitio, aparecía el telegrama copiado, pero bueno, eso es lo que más rápido llegaba. Entonces uno llegaba, ponía un telegrama en un día y le llegaba pues muy rápido, le llegaba en 3, 4 horas, si funcionaba, ¿cierto? Después responder era la carta, o sea, se movía mucho papel, todo ese tipo de cosas. Hoy en día ya no, fíjese que hoy en día con e-business, e-commerce, se han eliminado mucha papelería, ya las órdenes de compra son diferentes, las facturas son diferentes, las transferencias electrónicas te permiten que tú puedas, digamos, consignarle directamente a otro. Y uno mismo, o sea, ya los sistemas son tan amables, que ya no son, digamos, un privilegio de las organizaciones, sino que ustedes lo tienen, ustedes están estudiando y tienen, yo no tuve esas ventajas. Una pregunta, ¿cómo era este control de calidad y ese control de inventario en la primera empresa en la que usted trabajó? Eso es una cosa anecdótica. Primero, la gente no estaba facultada para tomar decisiones, entonces el poder, por ejemplo, de los ingenieros era muy grande, de los administradores. Y vamos a, por ejemplo, la parte de producción. En calidad yo recuerdo una compañía que se llamó Celanese Colombiana, la más importante del país, y era una compañía de tejidos. Entonces, como ven, yo trabajé en el sector de los cueros, trabajé en el sector textil, trabajé en el sector metalmecánico, trabajé en el sector llantero, trabajé en el sector químico, ¿ya? Trabajé en el sector financiero, que también trabajé en un banco, trabajé en el sector de salud. O sea, yo me conozco todos los sectores económicos, entonces he trabajado. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, me voy al sector de producción y recuerdo una compañía que era
Alumina, en ese tiempo, perdón, era Celanesa colombiana, después volvió Quinta, después se quebró. Entonces, ¿qué pasaba? Allá había un departamento que llamaba control de calidad. Y en ese departamento de control de calidad había unos señores que llamaban inspectores de control de calidad. Entonces, ¿qué pasa? En esta compañía el operario tenía la estructura que planteó Taylor. El operario no piensa, únicamente trabaja. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él estaba en la máquina, había un daño y él no podía hacer nada. Entonces, ¿qué hacía? Él llamaba al supervisor de turno. Y entonces el supervisor de turno llegaba y se quedaba mirando la máquina y decía, se dañó la máquina. Entonces tenía que llenar un reporte de todas las cosas, que hora dañó la máquina, y yo llevaba unos registros, ¿sabes? Él tampoco podía dejar nada, entonces llamaba al inspector de control de calidad. Y el inspector de control de calidad llegaba y miraba la máquina, se ponía la mano aquí, y ahí en qué decía, se dañó la máquina. Se dañó la máquina, pero no podía hacer nada, él tenía que llevar unos formatos, y la máquina parada ahí 2, 3 horas, tenía que llamar al ingeniero, porque el genio era el que sabía, ¿cierto? Entonces llamaban al ingeniero y el ingeniero llegaba a la hora que fuera, tenía que estar disponible. Y él llegaba y miraba la máquina y ya sabemos lo que decía, se dañó la máquina. Pero como el ingeniero entonces decía, mire, entonces le decía no al operario, sino al inspector de control de calidad. A ver, toma nota ahí, hay que coger la llave de la presión y girarla a la izquierda a tantos grados, la llave de la temperatura a tantos grados y acelerar el flujo tal. Y yo lo hacía. Y entonces el inspector le decía al supervisor y el supervisor le decía al obrero. Es una estructura burocrática impresionante, así se manejaba la calidad. Se manejaba por muestreos, entonces se iban y al azar se destapaban, por ejemplo, los productos terminados. De estas 100 cajas que hay, el inspector de calidad decía, destápeme esta, hacía un chequeo, o iba a las máquinas y chequeaban las máquinas. O sea, era una operación muy manual, se llevaban los gráficos estadísticos, ustedes van a conocer o conocieron, los de promedio, los de todo ese tipo de cosas, eso se llevaba en la empresa. Pero ahí el poder se manejaba, era como, cuando llega la calidad total, dije, no, olvidémonos de eso, que sea el operario el que tome la decisión, ¿ya? Entonces cambia el concepto del control de calidad, o sea, el operario que está en el proceso, él lleva el control, él toma las medidas, él coloca los puntos en las gráficas y cuando hay las desviaciones, él sabe lo que tiene que hacer, cómo ajusta la máquina. Entonces cambia el concepto ya de la calidad. Hoy en día, fíjense que ya es en tiempo real, cuando usted va a una empresa, por ejemplo, como Prodesal o otras, el operario está en una computadora, ¿ya? Y desde esa computadora va controlando y los gráficos van saliendo automáticamente. Entonces hay un cambio radical, la calidad se mide de una manera distinta, ¿ya? ¿Qué más me quieren preguntar? ¿Cómo era la gerencia de operaciones en esa época? Eso se llamaba gerencia de producción, ¿ya? La gerencia de operaciones o gerencia de producción. Sí. Tenían mucho poder, o sea, eran gerencias que tenían demasiado poder. ¿Por qué razón? Porque estábamos, tú hablando de las épocas pasadas, ¿no? Porque estábamos en economía de demanda, y en una economía de demanda hay muchos consumidores y hay pocos productos y servicios. Entonces, cuando hay muchos consumidores y pocos productos y servicios, el interés de la compañía es producir en cantidades todo lo que pueda, porque todo va a salir al mercado, no hay competencia y todo se vende. Entonces, el afán del gerente de operaciones era la productividad. Lo que saque en cantidad, porque eso no tenemos competencia, sacamos todo al mercado. Entonces, él tenía demasiado poder y tenía a su cargo las compras, tenía a su cargo el mantenimiento, tenía a su cargo pues el área de producción, tenía a su cargo ingeniería, pues era una persona de mucho poder en la organización, de las muy que importante. Supremamente importante en la organización. ¿Por qué razón? Porque prácticamente era el que definía qué hay que sacar al mercado y con qué tipo de calidad, porque la calidad la definía la empresa. El cliente no tenía nada que hacer ahí, ¿ya? Cuando aparecían nuevas tecnologías, a la empresa le parecía un riesgo de pronto invertir en eso y que no funcionara como lo decían, o qué pasaba. Las compañías aquí tenían, digamos, precisamente en la economía cerrada tenían máquinas obsoletas, máquinas que han trabajado 20 años en los Estados Unidos, habían trabajado 20 años en otro país y aquí llevan con un uso pues impresionante. Pero la ingeniería colombiana era tan buena que las ponía a producir. Entonces cuando los norteamericanos llegaban acá y venían esas máquinas produciendo, se quedaban asustados. Si a ustedes todavía trabajan con esto, si esto está obsoleto hace 30 años en los Estados Unidos. O sea, la ingeniería era muy buena. Entonces, frente a esa ingeniería tan buena y frente a una economía cerrada, las compañías no tenían necesidad de reconversiones
muy rápidas. Entonces si era tecnología nueva no les interesaba porque ¿qué fue lo que cambió? Fíjense que el primer factor de competitividad es la tecnología. Entonces cuando se da la apertura económica y empieza entonces a llegar producto de países con mayor eficiencia operacional, con mejor calidad, con mejor valor agregado, las compañías tienen que hacer inversiones ya en tecnología. Y ahí sí no pueden decir. Entonces fue uno de los grandes cambios en la competitividad fue eso, empezar a reconvertirse. Y esa reconversión industrial ya no se podía uno resistir a ella. Entonces hoy en día ya compañía que no tenga la tecnología como un factor de competitividad está por fuera. ¿Cómo era la ciudad? ¿Usted es de acá de Cali o de...? No, yo soy del eje cafetero. Del eje viejo cafetero. Caldas, sí. No, eran ciudades pequeñas, pero me vine a Cali, yo terminé la ingeniería allá en Pereira y prácticamente me vine para acá inmediatamente. Yo era jefe de ingeniería de una empresa y me vine acá como jefe de planeación a otra. Las ciudades eran pequeñas, ¿sabes? Cali era un pueblo grande, sí era un pueblo grande. Aquí la única ciudad que ha tenido el país es Bogotá y la única ciudad que sigue teniendo el país es Bogotá. Claro. Cali sigue siendo un pueblo, pero sí ha logrado cierto desarrollo, no ha sido mucho, lo ha logrado más Medellín, Bogotá también y Medellín también. Cali se ha rezagado demasiado, pero si uno ve en términos de características de la sociedad, siguen siendo muy parecidas. ¿Qué cambió un poquito? Aquí a Cali le cambió un poco la cara, los Juegos Panamericanos, y ahí se estancó. Y con las últimas alcaldías que hemos tenido, a excepción de esta y la anterior, alcaldías supremamente malas que no me preocuparon por la ciudad, entonces toda la infraestructura vial, todo se acabó. Cali pero a pesar de ser una ciudad pequeña, era la ciudad industrial por excelencia en este país. Uno imagina la industria que tenía Cali, era espectacular, ¿sí? O sea, unas empresas extraordinarias de todos los sectores económicos. En el sector textil, extranjeras o eran? Unas nacionales, por ejemplo, una de las grandes acá era La Garantía. La Garantía ocupaba más o menos más de 2.000 trabajadores directos, pero que fabricaba únicamente productos textiles de algodón, camisetas, ropa interior de algodón, y tenía una tecnología obsoleta, yo diría que era tecnología del siglo XIX, ¿ya? Pero era productiva para lo que necesitaba el mercado. Como no se reconvirtió y otros factores de sindicatos y problemas políticos, la compañía desapareció y se desapareció. En el sector textil, por ejemplo, había Textiles del Cedro, una empresa extraordinaria colombiana que daba donde quedaba el éxito de La Quinta. Ustedes ni se imaginan, no habían nacido todavía. Y era una empresa grandísima, también desapareció. Por ejemplo, industrias de cuero, Titán, Liscano, eso desapareció. Industrias de tinta, Sinclair and Ballantine, desapareció. Entonces nos imaginan Gillette, que era la planta más pequeña del mundo de Gillette, pero la más eficiente, desapareció también. Y paren de contar todo lo que tenía Cali. ¿Y por qué desaparecieron? Porque sobre todo en el área de Jumbo, correcto, en la zona industrial. Otras estaban acá. Otra grande acá, que una de las que yo trabajé, Industria Colombiana de Llantas, Croydon, ¿sí? Todas esas compañías fueron desapareciendo. ¿Por qué desaparecieron unas? Porque la competencia fue muy agresiva desde el exterior y no estaban preparados frente a lo que llegaba del exterior, entonces fueron desapareciendo, no se reconvirtieron. Otra por problemas sindicales, o sea, los sindicatos acá eran muy fuertes, entonces los sindicatos siempre buscaban beneficios que superaban, digamos, las posibilidades de la empresa. Ya frente a la apertura ya no se podía responder a eso, entonces fueron desapareciendo. Entonces hay muchos factores que hicieron que todo eso que se hacía acá se perdieran las ventajas, y ustedes pues ya lo ven como historia. Ay, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias.